Hola. COVID-19, coronavirus, en esa estamos. Y si yo te pregunto qué puede hacer un psicólogo en estos casos, seguro que me vas a responder cosas como, hombre, un psicólogo puede ayudarme a manejar o a gestionar, hoy se utiliza mucho el lenguaje de economista neoliberal, gestionar, bueno, mis emociones, ¿no? A manejar o gestionar mis emociones, a que no sienta miedo, a que no sienta ansiedad, a que no me sienta mal. Y casi todos estamos de acuerdo en que eso es tarea del psicólogo. Pues bien, que te voy a decir que la tarea del psicólogo es muchísimo más grande, muchísimo mayor. Es verdad que la psicología tradicional es dualista, lo siento para todos los que no seáis conductistas, pero sois dualista, aunque no lo sepáis. Es verdad que casi toda la psicología actual es monista en el sentido ontológico, es decir, nadie piensa que existe un alma, más allá de existe el cuerpo, el cerebro, etc. En eso estamos todos de acuerdo. Pero las influencias del dualismo son más sutiles. El dualismo cartesiano fue más sutil. Y entonces hoy la gente piensa en términos de el hombre privado y el hombre público. Por ejemplo, casi todo el mundo piensa que no se puede explicar lo que un sujeto hace públicamente si no hemos explicado previamente lo que un sujeto piensa o cómo un sujeto se siente, etc. Los estados interiores del sujeto. Esto no siempre tiene que ser así. Evidentemente los estados interiores del sujeto, los pensamientos, las conductas privadas, etcétera, pueden influir sobre la conducta pública indiscutiblemente. Fijaros, si a mí me decís cuántos son 2 y 2, yo digo 4 sin necesidad de pensarlo. Pero si a mí me decís 128 más 334, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar conmigo mismo, es decir, pensar. Incluso tengo que imaginar una pizarra donde escribo esos números. Es decir, imaginar es lo mismo que haría si estuviera delante de la pizarra viendo, solo que más privado, ¿no? Es decir, solo que no es, todos los elementos públicos los he eliminado, pero he dejado todo lo demás, etcétera, ¿no? Y además más débil, es decir, porque si realmente viera la pizarra estaría alucinando, no estoy alucinando, estoy imaginando, que es un poco más débil que la alucinación. Pero en el fondo es comportamiento, cuidado. A ver si nos enteramos. Para un psicólogo de la conducta, pensar, sentirse, emocionarse, son conducta y son objeto de estudio de la psicología. Hombre, claro, pero también es lo que un sujeto hace públicamente. Bueno, a mí en este caso, y no me enrollo más, al tema del coronavirus y la situación. Efectivamente, nosotros podemos ayudar a la gente a no tener miedo, a sentirse más relajada, etcétera. Bien. Pero ¿cuál es el problema fundamental que tenemos hoy en día? Por ejemplo, que hay gente que se está saltando los criterios de confinamiento que ha impuesto el gobierno. Y que es muy importante que la gente no se contagie, que la gente no haga prácticas de riesgo. Es muy importante eso. Estamos en una sociedad muy hedonista en la cual tratamos de quitar todo aquello que molesta. Y claro, el miedo es un sentimiento molesto, y por lo tanto hay que quitarlo. Fijaros que cuando empezó este problema, lo primero que se decía era, vamos a tranquilizar a la gente. Esto es como una gripe, no, hay menos muertos que con una gripe normal, hay menos muertos, se decía con toda la buena intención, para no poner a los ciudadanos en una situación molesta, desagradable, que no tengan ansiedad. Se decía, hay que tenerle miedo al miedo. Perdone, yo le tengo mucho más miedo al virus que al miedo, Es decir, es verdad que hay miedos que pueden producir situaciones de pánico y pueden producir, por ejemplo, pues estas conductas muy peligrosas que se han producido, por cierto, para el contagio, de acudir en masa a los supermercados y vaciarlo todo. Es decir, bien, es un miedo irracional que además produce comportamientos que son claramente lesivos para el sujeto y para los demás. Claro que ahí el miedo es importante. Pero bueno, un poquito más de miedo. El miedo es una motivación que nos permite sobrevivir. Evolutivamente tiene mucha importancia. El miedo, sea un miedo incondicionado, innato a ciertas cosas, o condicionado, la mayoría de las veces, por un condicionamiento pavloviano, tener respuestas emocionales de miedo ante estímulos que nos señalan peligros, es una manera de sobrevivir. Es verdad que hay miedos irracionales, las fobias, pero hay miedos que son absolutamente racionales. Es decir, si yo te digo, oye, tírate por aquí, en un acantilado de 100 metros, tú me dices, no. Hombre, pero qué cobarde eres. No soy cobarde, simplemente sé que me voy a matar. De hecho, muchas conductas de riesgo no se harían. Por ejemplo, si tú tienes miedo a contagiarte del SIDA, utilizas preservativo. O si tienes miedo a quedarte, a dejar embarazada a tu pareja o a que tu pareja se quede embarazada, si ambos tienen miedo, se usa preservativo. Ese miedo es bueno. Y hay que decirlo, cuidado. Aquí exactamente igual. Fijaros, si se sospechaba, que no tengo ni idea de lo que sabían ni lo que sospechaban los gobiernos, no voy a hacer crítica
ni a favor ni en contra de este ni de ningún gobierno, porque creo que es una situación muy difícil de determinar. Pero si más o menos se podían imaginar, por lo de China, que había que tomar una medida de posible confinamiento, había que ir preparando a la población. Preparar a la población no es ponerle vaselina. Preparar a la población es empezar a decir las cosas en serio. Y decir, oiga, que estamos en una situación muy seria, que esto es peligroso. Incluso si metes un poquito más de miedo, no digas, ay, es que los jóvenes, aquí solo afecta a los señores que tienen. No, porque no es verdad, además. Es decir, haberlo dicho, incluso haber exagerado, quiere decir, a mí me manipula un poco decir, oiga, que todo el mundo se puede morir de esto, y que esto en grandes números nos crea un problema tremendo, porque si usted tiene una enfermedad normal, común, o un accidente, no se lo va a poder atender, porque los hospitales van a estar llenos, porque esto va muy en serio. Es decir, haber preparado con buena información, esta vez se ha hecho tarde. Claro, eso tiene que ver, la conducta de seguir o no seguir las reglas, tiene que ver cómo tú presentas las reglas y cómo tú refuerzas las reglas. Y esa conducta, digamos, esas reglas no se han programado adecuadamente. Eso es tarea de un psicólogo, decir, oiga, si quiere que la gente siga las normas hay que presentarlas de cierta forma. Y además hay que dar una motivación previa para seguir la norma. Claro, es decir, si tú me dices a mí, oye, haz tal cosa, yo te diré, ¿a cambio de qué? ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Verdad? Entonces hay que dar una motivación. En estos casos, la mejor motivación es el miedo. Muchas veces, por ejemplo, ponemos normas de tráfico. ¿Y qué es lo que funciona para que la gente siga las normas de tráfico? Desgraciadamente los humanos no funcionamos por los reforzadores a largo plazo. Es decir, nos creemos que no nos vamos a morir nunca ni nos vamos a matar en un coche. De hecho, vamos seguros en nuestros coches, mucho más seguros que en el avión, que tenemos miedo. Sin embargo, el avión es mucho más seguro que en nuestro coche, ¿no? Y sin embargo, no tenemos miedo a morirnos y hacemos conductas de riesgo, pero que no las haremos para que no nos pongan una multa. Es un poco irracional, pero es como funciona la conducta. Los reforzadores más cercanos tienen un efecto mucho más importante en la conducta que los más lejanos. Las consecuencias de nuestra conducta, que son más cercanas, por ejemplo, la multa te puede caer hoy. La muerte es una cosa que... Por eso sigo fumando, por ejemplo. Ante la regla no fumes porque te vas a producir cáncer de pulmón, pues es una regla que, claro, no se sigue. ¿Y cómo se va a seguir? Si, yo no me voy a morir, si soy joven. Ahora, si tú todos los días le dices, oye, como estás fumando hoy, posiblemente te vayas a morir, y se lo recuerdas continuamente y le das probablemente eso es mucho más útil. Hace falta meter ahí miedo para que funcione la regla. Aquí igual. En el tema del coronavirus, exactamente igual. Hubiera hecho falta un poquito más de miedo, aunque sea molesto. Los miedos no siempre son patológicos. Evidentemente pueden aparecer situaciones de miedo patológico. Por ejemplo, si una persona después de esto del confinamiento decide no salir más de su casa y se queda cuando ya no haya peligro, evidentemente estamos ante un problema que un psicólogo debería de tratar. Es decir, el miedo cuando te paraliza, cuando te impide hacer cosas. O si una persona se lava la mano 500 veces al día, pues hombre, posiblemente eso es una fobia y eso es un trastorno obsesivo compulsivo que habría que, ¿verdad?, tratar. Pero, ojo, estamos hablando de una situación excepcional en donde hay que producir un seguimiento de la regla excepcional. ¿Qué reglas se siguen mejor? Aquellas que traen consecuencias más inmediatas. Por lo tanto, además de dictar las reglas, tendría que estar muy claras cuáles son las sanciones, cuáles son las conductas perfectamente definidas y cuáles son las sanciones. O sea, si usted se le coge en el coche tal es el caso. Y aquí a mí me llama mucho la atención. ¿Se puede ir al trabajo? El sacrosanto trabajo, el capitalismo, no podemos parar nunca. Claro que sí, hay que trabajar. Muy, muy bonito. Teletrabajo. Y se dice, hay que intentar, procuren teletrabajar. ¿Cómo que procuren? A todas las empresas habría que deberle dictar unas normas diciendo, tienen ustedes que reducirlo a la mitad, a que se pueda, claro. Yo qué sé, un matadero de carne no puede hacer teletrabajo. Un señor agricultor no puede hacer teletrabajo. Pero la mayoría del trabajo de oficina, administrativo, etcétera, se puede hacer por teletrabajo. Pues se ordena. Mire usted tiene que reducir a la mitad de los sujetos de su oficina porque le vamos a caer una multa de narices si no se reduce desde mañana y además tiene que decir, mira, la lista de empleados y los turnos que hace. Y con esa lista de empleados le tiene que hacer un certificado. Y ese certificado diciendo al señor, usted tiene que trabajar de tal hora a tal hora, de tal día a tal día. Y ese certificado lo tiene usted que llevar en el coche. Y cuando te para un guardia, ¿a dónde va a trabajar? Certificado. Ese tipo de cosas las que hay que hacer. Y no hay que improvisar, hay que hacerlas porque así se cumplen mejor las reglas. Definiendo bien las conductas, definiendo bien las consecuencias de las conductas, las reglas que definen las consecuencias, se han hecho muchísimas investigaciones y se demuestra que esas reglas se siguen más que aquellas reglas que no definen las consecuencias de la conducta, simplemente dicen lo que hay que hacer, pero no dicen qué pasa si lo haces o no lo haces. Todo esto, digamos, es tarea del psicólogo. Como también es tarea del psicólogo analizar las condiciones bajo las cuales determinadas personas con un gran poder, como puede ser un presidente de gobierno o un ministro,
toma o no decisiones adecuadas en función de lo que llamamos presión social, es decir, lo que llamamos reforzadores. De nuevo aquí, fijaros, el reforzamiento inmediato o más cercano es mucho más importante que el de largo plazo. Ningún gobernante va a querer que los ciudadanos se mueran, seguro. Meterse en un problema de sanidad, seguro. Pero claro, si restringo y tomo medidas de restringir demasiado tal, toco demasiado las narices a la gente, y si después no está tan grave, ¿qué me puede pasar? Etcétera. Entonces, claro, ahí están los votos, etcétera, ¿no? Qué bueno sería, por ejemplo, que ante este tipo de situaciones, y una vez determinado que la situación es grave, y eso lo tienen que determinar fundamental y esencialmente los científicos, porque solo la ciencia tiene aquí que hablar. Los políticos, una vez informados, todos los políticos, todo el Parlamento, en comisión secreta o lo que fuera, me da igual, pero informados por un comité científico, todos se podían poner de acuerdo en que, bueno, iban a hacer lo que dijeran aquellos señores expertos. Que no son ningunos magos, etcétera, no, son simplemente gente que tienen un método de conocimiento, la ciencia, que es muy superior a cualquier otro tipo de conocimiento. Es así de simple. ¿Que puede un científico cometer errores? Sin duda alguna, pero el que seguro que los comete es el que habla desde cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? La filosofía, la estética, la religión no tiene nada que decir con respecto al virus. En este caso es la ciencia. En este caso yo creo en todo, pero bueno. Entonces, si la ciencia informa adecuadamente y toma decisiones, mire usted, hay que separar a la gente, hay que hacer que la gente no se contagie, etcétera y tal, pues bueno, esto hay que hacerlo, se hace, punto. Y de alguna forma todos los políticos estarían de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer, y ya no es un problema de si lo hiciste tú o si lo hizo el otro. Pero claro, si estamos en unas contingencias en las cuales el gobernante tiene que tomar una decisión, pero ¿y si me equivoco? El otro lo va a aprovechar, etcétera, pues no es la mejor condición. El análisis de las condiciones bajo las cuales se pueden tomar buenas decisiones también es un tema de la psicología, porque hay un problema de conducta. Pensar, allí donde hay un problema de comportamiento, debería de haber un psicólogo. Un buen psicólogo, indiscutiblemente. Un psicólogo científico, indiscutiblemente. No todos los psicólogos son científicos, ni todos los psicólogos son buenos psicólogos. Aquí yo no soy nada corporativista, para nada. Es decir, pero sí hay una psicología de la buena, ya sabéis cuál que pienso que es el análisis de la conducta, y si esta se aplicara a este tipo de condiciones, sería muy, muy interesante. Insisto, no es que los pensamientos, las emociones, etcétera, no sean tareas del psicólogo, que claro que lo son, pero no son la única tarea del psicólogo. También hay que abordar los comportamientos públicos. Y no olvidéis, en un problema como este del coronavirus, el comportamiento público, salir o no salir de casa, contagiar o no a otro, es mucho más importante de cómo esa persona se siente o se emociona. Cuando una conducta se ha aprendido por ensayo y error, digamos, por enfrentándote a la realidad directamente, es difícil que la puedas cambiar con una regla. Me explico. Imagínate, por ejemplo, que tú has aprendido a conducir de determinada manera, has ido mejorando tu forma de conducir y de pronto te dicen simplemente que tienes que acelerar de una forma diferente o cambiar de marchas de otra forma distinta como lo hace. Es muy difícil que el mero enunciado verbal de la regla modifique aquella conducta que tú has adquirido a través del ensayo y error. ¿Bueno? Por eso no creo que funcione demasiado bien. De todas maneras, un ejercicio con el que se insistió mucho en Corea con esto del coronavirus y que es un ejercicio bastante interesante, que es un ejercicio que consistía en decir, bueno, dado que te vas a tocar normalmente con la mano dominante, si eres diestro con la derecha, si eres zurdo con la izquierda, aprende a abrir las puertas, por ejemplo, coger los pomos a la hora de abrir una puerta, etcétera, a la hora de tocar cosas públicas que pueden estar contaminadas, por ejemplo, un pomo de una puerta, tal, aprende a cogerlo con la otra mano, con la no dominante. Simplemente enunciar la regla no sirve para nada. Eso habría que entrenarlo. Es decir, tendrías que estar en tu casa intentando, por ejemplo, si eres diestro, abrir las puertas de tu casa todos los días con la mano izquierda. Y si eres zurdo, con la contraria, con la mano derecha. Si lo entrenas un poco, puede que tuviera algún sentido, pero es difícil, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que, sin embargo, sí creo que puede ser útil para evitar la contaminación, ¿no? El que te contamines llevándote la mano a la cara. Para ello vamos a crear un contexto distinto que además es muy útil, que son los guantes. Nos vamos a poner unos guantes. Siempre es útil que cuando vayas fuera a la calle, le pongas unos guantes. Cuidado a la hora de quitártelos.
porque claro, si tocas la parte que está por fuera, si tocas el guante, te contaminas, es decir, ten cuidado a la hora de quitártelo, de no tocar la parte que podría estar contaminada. Pero el guante lo vamos aquí a utilizar con otro sentido. Porque claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú estás en el supermercado, donde sea? Es decir, tú vas con guantes por la calle y en un momento determinado tocas algo que está contaminado y después te pica alguna zona de la cara y te tocas. Estamos muy acostumbrados los homínidos, bueno, no los homínidos, en general todos los primates superiores a tocarnos la cara, ¿no? A tocarnos el cuerpo. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Bueno, pues fijaros, aquí tengo un contexto nuevo, un estímulo nuevo, ¿vale? Que es ir con guantes. Y vamos a entrenar directamente a retirar la mano en cuanto que veamos el guante. Es decir, yo estoy así, de pronto veo el guante, paro, ¿vale? Tanto una mano como la otra, claro. Es decir, entonces en un momento determinado, yo lo hago esto voluntariamente, es decir, muevo la mano y en cuanto que la veo, que es guante. En cuanto que veo aproximarse el guante, fuera. Y eso lo entreno varias veces, ¿vale? Incluso puedo pensar en ese momento, que me contamino, es decir, incrementar, digamos, un poco, intentar, de forma artificial, generar una cierta ansiedad ante la situación, ¿no? Fuera. Si esto lo hago un número suficiente de veces, y si solamente uso los guantes cuando estoy fuera, es decir, cuando voy a salir fuera, es muy probable que en el momento en que hago así, retiro la mano y me acuerde que no me puedo rascar, ¿no? Que no me puedo tocar la cara, ¿vale? Es un ejercicio muy simple, fijaros, que consiste en simplemente manejar lo que llamamos la contingencia de reforzamiento. ¿Qué he hecho yo? Producir un estímulo, o sea, presentar ante un estímulo nuevo la mano con el guante, hago una conducta, ¿vale? Que es retirar, precisamente, alejar la mano de la cara, y que es reforzada, porque me refuerza en el sentido de que, por ejemplo, dijo, he evitado un peligro, pienso, he evitado un peligro, así no me contaminaré, etcétera. Es decir, conviene en que cada vez que lo hago, me he dado cuenta, etcétera. Tú insistas, cada vez que lo haces, te recompenses a ti mismo, por decirlo de una forma, te des retroalimentación a ti mismo, ¿vale? Es un ejercicio muy sencillo que os propongo para que evitéis precisamente el tocaros la cara cuando estáis por la calle, que es cuando es peligroso. Por cierto, quitaros los guantes con cuidado, como he dicho antes, y quitároslo antes, por ejemplo, de meteros en el coche. Pero claro, si tocáis el volante del coche con los guantes, estáis contaminando el volante del coche. Entonces, bueno, procurad quitarlo antes de entrar en el coche y ir a casa, y en el momento que llegue a casa, lavaros bien las manos, de todas formas, Bueno, son medidas, son conductas, ¿sabes?, que va a favorecer el hecho de que no contraigas la enfermedad, que es una muy importante recompensa, y que no contamines a otros, que es una muy importante recompensa, no contaminar a tus seres queridos. ¿De acuerdo? Pues esto es todo lo que tenía que decir. Gracias.